Lo tuve 8 veces seguidas en una habitación de hotel. Es lo que me pasó con el sobrino de mi marido, pero mejor os cuento mi historia desde el principio. Me llamo Paula. Tengo 50 años. Mi cuerpo, firme y esbelto, es el resultado de décadas de mimo, mañanas entregadas a la danza contemporánea, tardes caminando entre los pinares de la Sierra de Tramontana. Mi melena castaña con reflejos dorados cae con soltura sobre mis hombros bronceados por el sol balear. Mi estilo, una declaración de intenciones, sensualidad sin excusas. Aquella mañana me puse un vestido largo de algodón blanco, tan liviano que parecía tejido por el viento. El escote sugería sin gritar, y unas alpargatas atadas al tobillo dejaban a la vista mi piel aún dorada por el verano. Unos pendientes largos con cuentas de ámbar bailaban con cada movimiento. Pero todo ese envoltorio no era más que una máscara, porque en el fondo, me sentía increíblemente sola. Carlos, mi marido, tiene mi edad, pero parece haber envejecido 3 décadas más. Se ha convertido en una figura apagada que apenas reacciona. Desayuna con los ojos clavados en las crónicas deportivas y cena fundido al telediario. A su lado soy un fantasma, una sombra que merodea sin hacer ruido. Pero entonces llegó Hugo, el sobrino de Carlos. 29 años, ojos intensos, sonrisa serena. Se instaló en nuestro vecindario de San Gervasi hace ya 2 años, y su llegada removió algo dentro de mí. No era solo atractivo, había en él una sensibilidad, una calma misteriosa, una ternura rara en alguien de su edad. Con él, algo en mí despertaba. Su manera de mirarme, de escucharme, de notarme, me hacía vibrar. A veces, elegía cuidadosamente qué ponerme si sabía que podría cruzármelo. Blusas más ajustadas, faldas que dejaban ver mis muslos. Y sí, captaba su atención. Esos destellos fugaces en su mirada no mentían. Pero había una barrera invisible, una línea tácita que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Hasta aquel día. Carlos, como siempre, estaba fuera, trabajo, o cualquier excusa para no estar presente. Yo había subido a echarme una siesta. Llevaba puesto un camisón de seda, corto y sutil. No cerré la puerta. ¿Para qué? No esperaba visitas. Pero Hugo tenía llave. Carlos se la dio para emergencias. Tocó, no respondí. Entró. Subió. Me encontró dormida, el camisón subido ligeramente, el cabello desparramado sobre la almohada como una ráfaga detenida en el tiempo. No percibí su llegada, pero el leve cambio en el aire, esa sombra cálida sobre mi rostro, me hizo abrir los ojos. Allí estaba él, de pie, junto a la cama, observándome con una intensidad que cortaba la respiración. Su mirada no era invasiva, sino reverente, como si acabara de descubrir algo sagrado. Noté el rubor subir por mis mejillas, el pulso acelerarse sin control. No hacía falta hablar. En su rostro se mezclaban la sorpresa, el deseo y una especie de admiración callada que me hizo estremecer. Durante unos segundos, el mundo desapareció. Luego, como si hubiese comprendido que había cruzado una frontera sin querer, retrocedió. Se marchó tan silenciosamente como había entrado, pero algo en mí ya no era el mismo. Desde entonces, los gestos entre nosotros se volvieron más densos. Una mirada que duraba demasiado. Un roce de manos mientras compartíamos platos. La casualidad, o quizá el deseo, nos empujaba a buscarnos en los detalles más cotidianos. Una tarde, mientras intentaba alcanzar un bol en la alacena más alta, él apareció a mi espalda. Noté su presencia antes de verlo. Su proximidad me hizo contener el aliento. Su brazo se alzó sobre el mío y el roce fue tan sutil como devastador. Su aliento cálido acarició mi cuello y nuestras manos se tocaron con una electricidad que me dejó anclada al instante. Agradecí en voz baja, sin saber realmente por qué. Él no respondió, pero sus ojos, tan llenos de una ternura casi violenta, hablaron más que cualquier palabra. Todo siguió creciendo con la calma de lo inevitable. Hasta que, una tarde, supe que ya no podíamos seguir escondiéndonos detrás de miradas y silencios. Se presentó en el salón con una serenidad que parecía temblar por dentro.
Lo que tenía que decirme ya no cabía en su pecho. Y yo ya lo sabía, aunque oírlo hizo que el suelo bajo mis pies se tambaleara. Él también me deseaba. Desde hacía tiempo. Me encontraba hermosa, valiosa, viva. Yo también lo sentía. Lo había sentido desde hacía tanto que ya ni recordaba cuándo empezó. El miedo se fundía con el alivio. Y entonces me acerqué. Me deslicé fuera del vestido como quien se libera de un peso antiguo. Bajo la tela, solo quedaba el camisón, suave, casi etéreo. Él me miró como si el mundo se hubiese detenido. No hubo preguntas, ni dudas. El beso surgió como una necesidad contenida demasiado tiempo. Y me dio lo mío. Su boca buscó la mía con una hambre silenciosa. Sus manos encontraron mi cintura como si supieran el camino. Me dejé llevar. Me entregué sin pensar, sin mirar atrás. El sofá fue testigo de un encuentro tan físico como emocional. Por primera vez en años, mi cuerpo fue mirado, tocado, adorado. Pero las llamas, por dulces que sean, dejan cenizas. Carlos, más perspicaz de lo que parecía, empezó a observarme. Ya no era el hombre ausente, sino el que acecha desde las sombras. No sé cómo, pero lo supo. Descubrió los mensajes. No dijo nada. Lo digirió en silencio y, como siempre, actuó. Una cena. Así selló la emboscada. Invitó a Hugo con esa cortesía afilada que también dominaba. Esa noche me vestí como si fuera al cadalso. Azul oscuro, sobria, elegante, como si la normalidad pudiera protegerme. La velada fue una coreografía de cuchillos envainados. Carlos preguntaba con amabilidad fingida. Hugo respondía con entereza. Y yo, entre ambos, intentaba contener el temblor interior. Hasta que llegó la frase que desató la tormenta. Una acusación velada, cubierta de azúcar, pero cargada de pólvora. Ya no había disfraz posible. Hugo, con una mezcla de valor y desesperación, lo reconoció todo. Dijo lo que yo no podía decir. Que me había visto. Que yo me sentía invisible. Que ya no podía callarse. Carlos explotó. No alzó la voz. No lo necesitaba. Su rabia era de hielo, no de fuego. Una amenaza flotó en el ambiente, una sentencia no pronunciada, no escaparéis. Esa misma noche, mientras él dormía en su mundo de silencios rencorosos, llenamos 2 bolsas. Unas prendas, un perfume, lo mínimo. Hugo me tomó de la mano y supe que no había marcha atrás. Nos marchamos sin rumbo. Solo con el deseo de alejarnos. Cruzamos la madrugada en dirección al mar, buscando un lugar donde respirar. Nos detuvimos al amanecer en un pueblo costero, pequeño, dormido. El aire olía a sal y promesa. Intentamos dormir, pero el descanso no vino. Porque él nos encontró. Carlos, siempre un paso detrás. Apareció como una sombra sobre el asfalto. No bajó del coche. Solo observó. Y bastaba. Porque él nos encontró. Carlos, siempre un paso por detrás, siempre calculador. Apareció como una sombra al final de la callejuela. Su coche oscuro se detuvo en seco, pero esta vez no venía solo. Cuando la puerta del copiloto se abrió, el golpe de realidad fue aún más fuerte que su mirada. Bajó una mujer. Menuda, con los ojos encendidos de ira y el rostro pálido por la tensión. La reconocí al instante. La madre de Hugo. El alma se me cayó a los pies. Carlos se plantó frente a nosotros con una mueca amarga. Y ella, Clara, lo siguió, con el paso firme de quien ya no tiene intención de callar ni un segundo más. ¿Esto es verdad? Fue lo primero que escupió Clara, sin dirigirse a nadie en concreto, pero su mirada se clavaba como cuchillos en su hijo. Hugo bajó del coche y la enfrentó de frente, con el cuerpo erguido, pero los ojos llenos de un cansancio feroz. Mamá, ¿tú estás loco? ¿Has perdido el juicio? ¿Con la mujer de tu tío? ¿Con la esposa de Carlos? Clara temblaba, pero no retrocedía. Por el amor de Dios, Hugo. Carlos, a su lado, no dijo nada al principio. Solo la dejó hablar, disfrutando del espectáculo,
como si cada palabra de su hermana fuera una puñalada indirecta que él no necesitaba dar. Tú eras el buen chico, el sensato, el que no se metía en líos, continuó ella. ¿Y ahora vienes a romper una familia? ¿Así pagas todo lo que tu tío ha hecho por ti? Las palabras eran duras, cada una más pesada que la anterior. Pero Hugo no bajó la mirada. Lo que Carlos ha hecho por mí no justifica lo que ha hecho con ella, respondió, por fin, su voz firme. La ha ignorado durante años. La ha convertido en un mueble. Y tú lo sabías, mamá. Clara se quedó helada por un segundo. Su expresión osciló entre la rabia y la vergüenza. Eso no te da derecho a acostarte con su mujer, dijo, ahora con menos fuerza. No con Paula. Yo me mantenía en silencio, sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que habíamos construido. Pero al mismo tiempo, no me arrepentía. Ni una sola célula de mi cuerpo lo hacía. Carlos entonces habló. Bajo. Frío. Veneno destilado. Esto es una vergüenza. Una traición en toda regla. Ni siquiera tu padre habría hecho algo así. Fue una frase seca, pero suficiente para desatar lo que vino después. Hugo estalló. No en gritos, sino en dignidad. ¿Y tú te crees mejor, Carlos? ¿Te crees víctima de algo que llevas años cultivando con tu desdén? ¿Qué clase de hombre tienes que ser para ni siquiera notar que tu mujer se estaba muriendo por dentro? Silencio. Clara abrió la boca, pero la cerró de golpe. Carlos, por primera vez, pareció desconcertado. No vais a acabar bien. Ninguno de los dos, sentenció, dando media vuelta. Clara lo siguió, aunque antes de marcharse me dirigió una última mirada. Una mezcla de decepción, dolor y, por debajo de todo, comprensión. Y nos dejaron allí, bajo la brisa marina, frente al precipicio. Como dos adolescentes atrapados en una historia demasiado grande para controlar. No saltamos. No huimos. Volvimos. Cada uno a su casa, a su rol. La vida, esa maquinaria ruidosa, continuó como si nada. Carlos no me mencionó lo ocurrido. Nunca más. Pero lo sabía. Lo sabía cada vez que bajaba la vista al encontrarme en el pasillo. Lo sabía cada vez que evitaba tocarme en la cama. Y aún así, seguíamos viéndonos. Hugo y yo. En secreto. Como dos llamas que no saben apagarse. En habitaciones prestadas, en hoteles discretos, en lugares donde no éramos Paula y el sobrino. Donde no existía el apellido, el deber ni la culpa. Éramos solo piel, mirada, necesidad. No era amor de cuento. No era limpio ni heroico. Pero era nuestro. Y era real. Seguimos viéndonos pese a todo. Pese a Clara, pese a Carlos, pese a mí misma. Porque hay cosas que, una vez encendidas, no puedes simplemente soplar. Y aunque todo a nuestro alrededor se esforzaba por devolvernos a la jaula, nosotros habíamos probado el sabor de la fuga. Y el deseo, una vez despierto, no conoce el camino de vuelta.